explicar un poco qué es una titulación química. También se denomina volumetría, también se conoce como valoración química. Y es utilizada en varias reacciones químicas. ¿En cuáles son utilizadas? Primero en reacciones de neutralización, en reacciones de óxido-reducción, y también son utilizadas en reacciones de precipitación. Recordemos que las reacciones de neutralización también son llamadas reacciones ácido-base. Ok. Bueno, ¿cuál es la finalidad de una titulación? La finalidad es hallar la concentración de una sustancia desconocida mediante la utilización de volúmenes y otra sustancia que tenga una concentración conocida. A esa sustancia que tiene la concentración conocida se le llama sustancia patrón. Esa es una sustancia de alta pureza que vamos a poner a reaccionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es conocer una concentración de una sustancia que conocemos su estructura, pero no sabemos qué cantidad de soluto tendrá. Una de las más utilizadas son las reacciones de neutralización, como lo vamos a hacer en este caso aplicando un simulador que imita pues, una reacción en un laboratorio ácido-base. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces voy a tener normalmente dos instrumentos que son bien importantes. El primer pues, instrumento de laboratorio será un Erlenmeyer o un Beaker, que normalmente ahí en ese Erlenmeyer, el Erlenmeyer que es de esta forma, ¿cierto? O este que es un Beaker, aquí vamos a colocar la sustancia problema. También se denomina sustancia analítica o analito, porque es la que vamos a utilizar, la que vamos a analizar. Esa es la sustancia problema. Vamos a conocer el volumen de esta sustancia. El volumen sí es conocido. El volumen es conocido. Pero no sabemos cuál es su concentración. Vamos a notar concentración con estos corcheticos. La concentración de esa sustancia es desconocida. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar una bureta. ¿Ok? Una bureta es un instrumento de laboratorio, así alargado. Aquí va a tener una llave, ¿cierto? Que vamos a estar operando. Y acá en esta bureta, que es con la demarcación adecuada, tiene que ser bien precisa. En esa bureta vamos a colocar la sustancia patrón, ¿cierto? La sustancia que ya conocemos su volumen, que lo vamos a conocer en la reacción, y vamos a conocer también su concentración, o sea, concentración conocida. Ok, entonces vamos a hacer un montaje de la siguiente manera. Acá en la bureta se coloca la sustancia patrón y acá abajo vamos a colocar la sustancia problema, el analito. Acá dentro de este analito vamos a colocar un indicador. Ese indicador me va a servir cuando es que finalizo el problema, cuando es que finaliza la reacción, que puede ser cualquiera de estas tres, y cuando ha llegado a un punto denominado punto de equivalencia. El punto de equivalencia dependerá de cada tipo de reacción y cada tipo de sustancia que conozca.
pero normalmente en las reacciones de neutralización y en todas las reacciones de óxido-reducción voy a encontrarme que los equivalentes gramo de la sustancia patrón va a ser igual a los equivalentes gramo, ¿ok?, de mi sustancia a analizar, o sea, de mi incógnita que llamamos analito. Los equivalentes gramo. Esto transformándolo en unidades de concentración, entonces vamos a tener que la normalidad de la sustancia patrón, que vamos a llamar A, por el volumen de A va a ser igual a la normalidad del analito, que vamos a llamar B, por el volumen de B. ¿Ok? Ese va a ser el punto de equivalencia, que nos vamos a dar cuenta es cuando esta sustancia cambie de color. Y ese cambio de color va a depender del indicador que vamos a utilizar. Entonces esta será la ecuación más importante que vamos a utilizar para las titulaciones, volumetría o valoración química. ¿Qué conozco de esto? Entonces, recordemos que la sustancia patrón conozco la concentración, conozco el volumen, y del analito, que es la sustancia que voy a analizar, conozco su volumen, pero no conozco su concentración, que es la normalidad. Ahora, hay un punto que es el punto final, que es cuando esta sustancia cambia de color, que es muy aproximado al punto de equivalencia. Entonces vamos a tratar en un laboratorio de que el punto de equivalencia y el punto final de la reacción pues estén muy cercanos. Pues ahí voy a obtener unos mejores resultados. El punto de equivalencia, que es este, que se aplica con esta ecuación, es un punto teórico. Y el punto final, que es cuando el indicador cambia de color, ya es el punto práctico. Entonces, cuando estas dos sustancias, cuando estos dos conceptos estén muy cerca, pues entonces la titulación habrá quedado bien elaborada. Vamos a hacer dos ensayos de neutralización en el simulador y también vamos a hacer los cálculos respectivos de cada uno de los ensayos. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro emulador o simulador de valoración o titulaciones. Entonces vamos a reconocer aquí la interfaz gráfica. Podemos identificar acá la bureta. Ok, aquí la bureta aquí tiene unos valores de volumen que son los que vamos a llenar nosotros. Acá abajo está un Erlenmeyer, es donde va a ir la otra sustancia, y acá hay un paso a paso. El paso número 1 será entonces seleccionar el tipo de reacción. Vamos a seleccionar la primera, que va a ser una reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte. Segundo, vamos a llenar nuestra bureta con cualquiera de las dos sustancias. Vamos a llenarlo primero con un ácido, ¿ok? En el paso número 3, entonces vamos a escoger las dos sustancias que voy a utilizar. Como ácido voy a utilizar el ácido clorhídrico. Aquí ya llenó la bureta. Y como base voy a utilizar el hidróxido de sodio, NaOH. ¿Ok? Bueno, ese sería nuestro paso número 3. Ahora, en el paso número 4, vamos a agregar uno de estos dos indicadores. Vamos a agregar el rojo de metilo. ¿Ok? Acá, entonces, vamos a observar en el paso número 5 las concentraciones de NaOH que están acá metidas en el Erlenmeyer. El NaOH tiene una concentración 0.1575 molar y va a tener un volumen de 25 mililitros. O sea, esta va a ser mi sustancia patrón. ¿Por qué? Pues porque conozco su concentración y conozco su volumen. Y acá en la bureta irá entonces el ácido clorhídrico, que no conozco su concentración y que el volumen lo voy a conocer después de realizar el experimento adecuadamente. ¿Ok? Entonces vamos a ir agregando ácido clorhídrico acá al Erlenmeyer hasta que haya un cambio en la coloración. Lo puedo hacer rápidamente acá con este indicador, o lo puedo hacer dropwise, que es gota a gota, para no equivocarme. Yo aconsejo utilizar este
porque es más fácil ir agregando gota a gota hasta que yo observe un cambio en la coloración de el Erlenmeyer. Entonces vamos a arrancar, agregar, hasta que haya un cambio. Bueno, después de un rato de estar acá echando el gota a gota, pues entonces ya hemos observado un cambiecito en la coloración, ¿cierto? Entonces, como ya hay un cambio en la coloración, entonces yo ya sé qué volumen utilicé del ácido clorhídrico para mi neutralización. Entonces, ya que tengo entonces de 4 variables, tengo ya 3. Las del patrón, que conocí inicialmente, la concentración y el volumen, y la de mi sustancia analito, que es la que voy a hallar, ya conozco el volumen utilizado. Ahora vamos a operar matemáticamente y volvemos. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces, como ácido fuerte, utilizamos el HCl, y como base fuerte utilizamos el hidróxido de sodio. Esto produce una reacción de neutralización que me da una sal pH neutro más agua. Ok, entonces yo ya tenía una sustancia que era la sustancia patrón. Esta era mi sustancia patrón, y el HCl era mi sustancia a la cual iba a analizar, el analito. Esa era mi incógnita. Ahora, recordemos que los equivalentes gramos de HCl y NaOH, que es el hidróxido de sodio, tiene que ver en los ácidos con el número de H's que ceden en la reacción y las bases con el número de OHs que ceden. Como en los dos casos el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio van a ceder respectivamente una H y un OH, entonces acá la normalidad va a ser igual a la molaridad para estas reacciones de neutralización sencillas. Y utilizando nuestra ecuación, entonces tenemos que la molaridad 1 por el volumen 1 va a ser igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Aquí podemos colocar entonces las de la sustancia patrón, o sea, el NaOH. ¿Cuál era la molaridad 1? Entonces ya me la da el problema, punto 1575. El volumen 1 ya estaba establecido en el Erlenmeyer, 25 mililitros. La molaridad 2 es mi incógnita. Y el volumen 2 fue el que fui agregando poco a poco del HCl hasta que hubiera cambio en la coloración. Ese volumen obtenido tiene un valor de 19,4779 mililitros. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este valor acá al otro lado a dividir, entonces me queda 0.1575 molar por 25 mililitros dividido 19.4799 mililitros es igual a la molaridad 2. Cancelo mililitros con mililitros y opero en la calculadora y me da un valor de 0.2021 molar. Sería mi concentración de la sustancia incógnita o analito, o sea que esta es la concentración del HCl que estaba en la bureta. Vamos a colocarlo ya en el simulador. Bueno, después de haber ya hecho el cálculo, entonces vamos a ingresar la molaridad aquí de mi sustancia desconocida, que era el HCl. Tenemos un valor de 0.2021 aproximadamente, que fue entonces la concentración del HCl desconocido. Entonces vamos a mirar aquí, ok, listo. Entonces ya acá me dice el simulador que la respuesta es correcta, ok. Vamos a mirar la gráfica. Entonces acá inicialmente, como teníamos en el Erlenmeyer una sustancia básica alrededor de un pH de 13, entonces a medida que yo le fui agregando el ácido, la sustancia
fue disminuyendo el pH hasta que llegamos a un punto de equivalencia que hubo un cambio significativo en el pH, que es acá cuando la gráfica se torna muy vertical. Y seguimos con un pH pues muy ácido. Entonces acá es el punto de equivalencia, el punto de neutralización, sería la mitad de esta recta, que sería un pH de 7. O sea, acá hay un cambio brusco en el pH. Pasamos de un pH por acá alrededor de 11, casi 12, a un pH que bajó bruscamente hasta 2. Entonces por acá fue el punto de equivalencia, que fue cuando hubo el cambio en la coloración de la sustancia. Vamos a realizar entonces otra simulación, ¿ok? Bueno, vamos a realizar ya una segunda titulación, pero en este caso vamos a hacer un ácido débil con una base fuerte que escogemos acá en nuestro primer paso. Vamos a rellenar entonces la bureta con el ácido, ¿ok? Y vamos a escoger acá la sustancia. El ácido fuerte es el ácido etanoico o ácido acético, y vamos a escoger el hidróxido de potasio como base fuerte. Entonces vamos a utilizar acá el rojo de metilo, ¿ok? O el azul de bromotimol. Como ya habíamos utilizado el rojo de metilo, vamos a utilizar el azul de bromotimol. Ya esta es mi sustancia patrón, el KOH, que tiene la concentración y el volumen definido. Y aquí vamos a utilizar el ácido, que es el ácido acético, para neutralizar esta sal, para llegar al punto de equivalencia. Entonces vamos a arrancar. Acá puedo colocar un volumen inicial grandecito para no tener que estar gota a gota, y después cuando me aproxime al color, entonces ya empiezo gota a gota. Entonces ya agregué 12,5 mililitros, entonces voy a arrancar con el gota a gota hasta que obtenga un cambio en la coloración de mi sustancia del KOH que tengo acá en el LMEG. Entonces vamos a agregar el gota a gota y vamos a mirar qué volumen obtengo. Bueno, entonces acá ya obtuvimos un cambio en la coloración. Entonces lo que voy a hacer es registrar mi volumen, el volumen final de ácido acético agregado, y hacer los cálculos. Entonces vamos a hacer una pausa para que hagamos el cálculo. Bueno, entonces aquí tenemos la reacción del ácido débil con la base fuerte. En el ácido débil teníamos el ácido acético o ácido etanoico. Aquí la base fuerte, el hidróxido de potasio, me va a producir una sal neutra, que es el acetato de potasio y el agua. Como en el caso anterior, acá la normalidad va a ser igual a la molaridad, porque el ácido acético va a aportar una sola H y el KOH va a aportar un OH menos, porque son reacciones de neutralización simples. Si la base tuviera más OHs, más número de OH, entonces la normalidad sí sería diferente a la molaridad. Y el ácido acético, o si hubiera otro ácido con más hidrógenos para ceder, o sea un ácido poliprótico como el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico, entonces acá la normalidad y la molaridad serían diferentes. Entonces en nuestro caso, entonces podemos aplicar la fórmula de la molaridad 1 por el volumen 1 es igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Recuerde que esto se aplica para el punto de equivalencia. Que en nuestro caso en el simulador fue cuando nos cambió, ¿cierto?, de color, que ese es el punto final. Bueno, entonces como ya teníamos las variables del KOH iniciales, ya teníamos la concentración del KOH, que esta es mi sustancia patrón, entonces la concentración 1 sería 0.1151 molar, ¿okay?, por el volumen 1, que era el que estaba en el Erlenmeyer, 25 mililitros, va a ser igual a la molaridad 2, que es la incógnita, y el volumen que utilizamos hasta que hubiera un cambio en la coloración fue un volumen de 18,68 mililitros. Entonces aplicamos lo mismo, despejamos molaridad 2, que es la
concentración del ácido acético, pasando este volumen a dividir, entonces tengo 0.1151 molar por 25 mililitros dividido 18,68 mililitros. Esa va a ser la concentración de mi sustancia incógnita o analito. Entonces cancelo mililitros con mililitros, opero esto pues en mi calculadora y obtengo 0.1540 molar o M mayúscula, que sería la concentración 2 de mi analito, o sea la sustancia que analicé, que es el ácido acético o CH3COOH. Entonces vamos a comprobar este valor en el simulador. Bueno, entonces ya después de haber hecho el cálculo, vamos a agregar acá entonces la concentración que obtuvimos, 0.1540, y vamos a revisar. Nos dio correcto. Ok, mire que utilizamos una cantidad menor que la de KOH, por eso necesitamos una concentración mucho mayor, pues debido a que esto es un ácido débil. Vamos a mirar la gráfica. Entonces aquí evidentemente obtuvimos un pH alto, que es el pH de la base fuerte, el KOH, hidróxido de potasio. Aquí fuimos agregando el ácido acético hasta que llegamos acá a este punto donde el pH disminuyó drásticamente en el punto de equivalencia. Ok, entonces ya obtuvimos de mi sustancia analito, mi sustancia incógnita, entonces el volumen utilizado, pero lo más importante, obtuvimos la concentración, que es la incógnita de este tipo de ejercicios de valoración o de titulación. Si tienes alguna duda, pues me lo puedes hacer saber en los comentarios. También en los comentarios te voy a dejar el enlace para que puedas descargar el simulador y que puedas utilizar esto para realizar un laboratorio virtual con tus alumnos. Si eres docente o si eres un estudiante, pues entonces puedes acá analizar cómo son los procesos de titulación y valoración en reacciones de neutralización. ¿Ok? Entonces nos vemos en un próximo video.